Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un diagrama de torta o un gráfico de torta en Prime Faces alimentado desde una base de datos en Postgres. Para ello necesitamos entender muy bien cómo funcionan las consultas específicas. Entonces vamos a partir de hacer una consulta específica en el motor, ¿sí? En este caso yo cuento con una base de datos llamada recaudos que a su vez cuenta con una única tabla llamada evento. Mediante esta tabla vamos a extraer los datos para entregárselos al gráfico y hacer la representación, ¿sí? Entonces lo primero es hacer la consulta. Para ello vamos a la tabla, clic derecho, Scripts, Select. Una vez allí podemos ver que contamos con un código de evento, un nombre de evento y la cantidad recaudada por cada uno de los eventos. Sobre esta consulta vamos a trabajar. Entonces ya tenemos la consulta, ahora la vamos a enlazar con el motor. Para ello vamos al entorno de desarrollo, vamos al proyecto, lo desplegamos, Source Package, controlador. Si yo estoy haciendo la consulta sobre la tabla evento, ¿sobre qué clase lo debo hacer? Sobre evento Facade, que es quien representa la conexión a la base de datos con la tabla evento. Listo. Vamos a crear entonces un método que nos permita hacer la consulta. Para ello vamos a crear un método de acceso público que nos retorna ese método. Si nosotros verificamos la base de datos podemos ver que cada uno de los registros nos representa un evento. Quiere decir que tenemos una lista de eventos. Por lo tanto, el método nos va a retornar una lista de eventos en este caso. Vamos a llamarlo listar y vamos a crear entonces la consulta. Para ello vamos a crear un objeto de tipo query, llamémoslo q igual a. Y el objeto que me permite interactuar con la base de datos es este que se llama Entity Manager. Yo le digo Entity Manager punto. Vamos a crear un query nativo. En esta parte yo le mando la consulta y acá yo le hago el mapeo, es decir, a lo que se va a convertir. En este caso se va a convertir en un evento. Muy bien, y acá pegamos la consulta. Para ello copiamos y pegamos. Ahora le decimos que retorne q.getResultList. Listo, ya tenemos la consulta en el entorno. Ahora vamos a crear un bin y lo vamos a alimentar con esta consulta. Para ello vamos a controlador, clic derecho, nuevo, JSF Manage Bin. Vamos a llamarle eventos bin y vamos a hacerlo de tipo view scope. ¿Qué quiere decir que sea view scope? El bin dura mientras que se le entrega la página al usuario y él cambia de página. Finalizar. Listo. ¿Qué necesitamos en este bin? Necesitamos darle la capacidad de conectar con la base de datos y eso se logra a través de la inyección de dependencias. Yo le digo @ejb y de esa manera yo puedo inyectar el bin de conexión, en este caso el bin evento facade. Llamémoslo event facade. Necesitamos también una variable de tipo lista para poder traer lo que él nos retorna de la base de datos. Para ello declaramos un atributo de acceso privado de tipo lista, en este caso, de eventos. Llamémoslo listado. Y necesitamos un atributo para representar el gráfico como tal. Para eso necesitamos un private de tipo PyChartModel llamado torta. Así lo vamos a llamar. Listo. Aparte de ello, el bin debe tener una implementación serializable. Toda clase serializable es susceptible a persistir en disco y a ser transmitida por la red. Listo, ya tenemos los atributos. Entonces vamos a declarar un método para listar y para traer lo que él me retorna de la base de datos y un método para graficar.
Para ello vamos a crear un método de acceso público que no me retorne nada, que se llame listar. Y dentro de listar vamos a indicarle a la variable listado que guarde lo que él me retorne de base de datos. En este caso, eventFacade se llama la conexión a base de datos punto listar. Listo. Ahora vamos a crear un método para graficar. Para ello, vamos a crear un método de acceso público que no nos retorne nada, que se llame graficar. Listo. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a graficar es instanciar o inicializar esta variable torta para poderla utilizar. Para ello, le decimos torta punto igual a new pie chart model. De esa manera estamos inicializando a la variable torta. Ahora vamos a decirle vamos a recorrer eventos de tipo evento, llamémoslo EBN, hasta eventFacade se llama la conexión a base de datos punto el método listar. Vamos a decirle entonces que a la variable torta le asigne EBN punto el nombre del evento y EBN punto la cantidad recaudada. ¿Qué hice? Un for each que va a ir a leer todos los eventos que tengamos hasta la lista que él me retornó de la consulta en base de datos, y por cada uno de ellos a la torta le va a asignar un nombre y una cantidad recaudada. Ahora vamos a darle otro tipo de atributos a la torta. Vamos a asignarle un título. Para ello le decimos torta.set title. En este caso va a ser el porcentaje de eventos. ¿Sí? En este caso nos va a dar un porcentaje recaudado por cada uno de los eventos. Listo. Ahora vamos a indicarle a la torta una posición. Vamos a darle una leyenda. Listo. Muy bien. Además de ello, vamos a darle un atributo que le indique que mantenga un relleno. Para ello, le decimos torta.setFill y lo dejamos en true para que se mantenga. Vamos a indicarle también que nos muestre un data labels para que nos muestre las convenciones, y finalmente vamos a darle un diámetro a la torta, en este caso de 150. Listo, ya tenemos el método graficar. Ahora este método se lo vamos a pasar a el método listar para que él lo invoque. Ahora solo nos resta hacer getter and setters. Por seguridad solo voy a hacer getter and setters a la variable listado y a la variable torta. No le hago getter and setters a eventFacade porque es quien representa la conexión a base de datos con la tabla de evento. O sea que desde la web podrían acceder a la base de datos. Por seguridad no lo hago. Generar. Listo. Ahora vamos a crear una vista, una interfaz que nos permita visualizar la representación de esos datos en un gráfico. ¿Cómo lo hago? Vamos a Web Page, clic derecho, Nuevo, JSF Page. Vamos a llamarle gráfico de torta. Así le vamos a llamar a la página. Finalizar. Lo primero que necesitamos es un formulario. Para ello vamos a crear un form y dentro del formulario vamos a crear un p command button cuyo value indique graficar. Vamos a darle un ID y en el action listener del botón vamos a decirle que se asocie a el bin punto el método graficar. Listo. Después del botón vamos a crear un panel grid cuyo ID sea panel grid para el gráfico. Y dentro del panel grid vamos a desplegar el gráfico. Para ello creamos un pchart cuyo type sea py y en el modelo vamos a decirle que está asociado a la variable. En este caso la variable se encuentra en el bin y se llama torta. Vamos a decirle que tenga un estilo
En este caso vamos a darle un width de 1000 píxeles y un height de 1000 píxeles. Listo. Vamos a decirle también que se renderice, que exista, que se muestre única y exclusivamente cuando la variable torta sea diferente de nulo. Listo. ¿Y qué nos falta? El Ajax. Yo le tengo que decir que cuando presione este botón actualice el panel grid. Para ello aprovechamos una propiedad que se llama update y le decimos que actualice el panel. Listo. De esa manera podríamos desplegar el gráfico. Entonces vamos a limpiar y vamos a desplegar esta página para verificar. Listo. Podemos ver que ya desplegó el gráfico y ya tenemos la representación en porcentaje de cada uno de los valores recaudados por evento. De esa manera se realiza un gráfico en JSF con Prime Faces utilizando JPA. Muchas gracias.